Bendiciones, hermanos. Es un gusto para mí poder comunicarme con ustedes en este ejercicio de homilética que tenemos. Y para ello voy a comenzar diciendo qué tipo de sermón es el que yo utilicé para mi predicación. Es un sermón narrativo y se basa en la historia del pueblo de Israel contada en Deuteronomio, y he tomado como versículo base Deuteronomio 6, 4 y 5. Para comenzar, hermanos, quiero darle gracias a Dios por permitirme comunicar su palabra antes que todo, y le doy gracias por ese privilegio que me da de poder transmitir esta pequeña reflexión con ustedes. Como bien les dije antes, quiero ponerlos un poco en contexto en relación al Deuteronomio. Vienen después del Éxodo. Israel estuvo en el monte Sinaí tomando un pacto con Dios, entrando en un pacto con Dios. Luego se nos cuenta que ellos tuvieron un desastroso viaje a través del desierto, y hay algo muy importante que nosotros debemos resaltar acá. Es que el pueblo se descalificó a sí mismo para poder entrar a la tierra prometida que se había dado a Abraham. Así que Deuteronomio comienza con Moisés explicando a esta nueva generación la Torá o la ley. Y partiendo de esto es que podemos ver cómo Deuteronomio es un llamado a la fidelidad, al pacto, y lo podemos ver en su estructura, en el diseño de este libro, que en repetidas ocasiones Moisés hace que ellos vuelvan a esta colección de leyes que ellos tenían y se lo repita a lo largo del libro. Y estas leyes fueron dadas anteriormente en el monte Sinaí. Entonces, y de hecho es interesante porque el libro recibe el nombre de Deuteronomium, que significa segunda ley. Entonces es básicamente un recordatorio al pacto que habían hecho. Entonces, en la primera parte podemos encontrar la historia en que Moisés en repetidas ocasiones resalta lo rebelde que ha sido la generación anterior, porque está dándole, como ya les dije, esta nueva información a este nuevo grupo, pero a esta nueva generación, pero les está resaltando esa rebeldía, pero aparte de eso, los contrasta con la gracia de Dios constante con ellos y su provisión en el desierto. Y él hace muchos sermones apasionados acerca de eso. Y como les dije, llama a esta nueva generación a ser fieles, más fieles al pacto de lo que fueron sus padres. Entonces les recuerda una y otra vez los 10 mandamientos, pero vamos a tomar énfasis en el mandamiento que es el más importante de todos, y es la enseñanza que ellos conocen como el Shema. Y es por eso que he basado esta prédica en Deuteronomio 6, 4 y 5. Todos hemos escuchado esta oración. Y dice: escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Ama al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y esto es importante que nosotros lo sepamos, porque si decimos ser cristianos o tener una relación con Dios, este es el principio, esta es la base central de que debemos de declarar esto día a día en nuestras vidas, porque es lo que hicieron
en ese tiempo. Y aún los judíos aún tienen de rema o de lema esta oración. Es primordial para ellos. Y la repiten todos los días, todos los días. Lo importante aquí es que analicemos un poco el texto, porque dentro de estas pocas palabras hay una enseñanza demasiado grande. Por ejemplo, cuando nosotros leemos simplemente escucha, para nosotros en castellano no significa más la acción de que alguna onda entre en nosotros y nada más, y que después salga de nosotros. Pero en el hebreo tiene un significado diferente, porque esta misma palabra Shema se puede traducir en la palabra obedece. Entonces, aquí para los judíos y en el hebreo esto significa que uno debe de escuchar, pero tomar acción de lo que escucha. En este caso, demanda una respuesta que nosotros escuchemos, pero que pongamos en acción lo que hemos escuchado. Y eso es lo importante aquí. Entonces, fácilmente podríamos cambiar este texto y ponerlo un poco más en contexto con nosotros. Pongámosle nuestro nombre. Ya no le pongamos Israel, escucha a Israel, sino que pongámosle escucha a Brian, escucha a Carlos, escucha a Mateo. O sea, el Señor te está diciendo que escuches, pero que pongas en acción y que seas obediente. Es que eso es lo importante aquí, eso es lo importante de, de ponernos a analizar detenidamente el texto. Y la palabra amarás en este caso significa más que un sentimiento o una emoción. Esto se trata de una decisión devota que involucra tu voluntad y tus emociones, tu mente y tu corazón, o sea, incluye todo. Y lo que hay que tener en cuenta es que Moisés está tratando de recordar que si cumplen las leyes, esto va a servir de un propósito mayor. La obediencia haría de Israel un pueblo único entre las naciones, como Dios se los dijo en el monte de Sinaí. Ellos se convertirían en un reino de sacerdotes. Y esa es la palabra que Dios tiene para nuestra vida ahora. También que si nosotros somos obedientes, nosotros vamos a ser ese pueblo escogido delante de todas las naciones. El punto aquí es que ellos estaban entrando no entraban a la tierra prometida porque Dios estaba preparando sus corazones, porque iba a haber un momento, iba a haber un tiempo en el que ellos iban a entrar, iban a ir a otras naciones a conquistarlas y dentro de esas naciones iban a tener costumbres diferentes, pero Dios quería que ellos tuvieran su corazón, su mente, su alma bien definidos a no fallarle a Él. Y es lo que dice en Éxodo 19, 5 y 6. Si ustedes obedecen mi pacto y cumplen con su parte que les toca, serán mi pueblo preferido entre todos los pueblos de la tierra. Toda la tierra me pertenece. Ustedes serán mis sacerdotes ante todo el mundo y se apartarán de todo para servirme solo a mí. Y es esto lo que Él desea. El Señor es fiel y hemos visto hasta este día que Él cumple lo que dice. Pero ¿qué tal nosotros con Él? Este es un llamado a la fidelidad a Dios. Este es un llamado para que analicemos nuestro caminar. Y esto incluye no solo a los primeros creyentes, sino que a las personas que tienen mucho tiempo de asistir a la iglesia. No es lo mismo solo asistir y escuchar y no obedecer lo que Dios te dice. Entonces no estás cumpliendo tu parte del pacto. Entonces el punto aquí es que ellos iban a entrar a la tierra de Canaán, como les digo, donde las personas adoraban a dioses de todo índole, sexuales, al sol, al clima,
también tenían dioses de guerra, y la perspectiva de Moisés era que el adorar e inclinarse a estos dioses degradaba a la humanidad y te alejaba del plan de Dios. Pero al adorar al Dios de Israel, quien es el creador y redentor, guiaría la vida a la bendición. Entonces, Dios hasta este momento ha cumplido con su parte. Pero, como les digo, este es un llamado a la fidelidad. Y podemos ver a este pueblo que quizás lo podamos decir, ¿qué pueblo veía que Dios los protegía en la noche con una columna de fuego, en el día con la nube? Veían que sus sandalias no se desgastaban, su ropa no se deterioraba, le daban comida y no eran fieles al pacto. Muchas veces nosotros estamos cómodos y pasa lo mismo. Y aquí es lo importante, que debemos de tomar acción y cambiarlo. Escuchar, obedecer, es lo importante en el caminar cristiano. Y me encanta cómo es Dios con nosotros, porque Él es tan bueno que después de ver todo esto que ha venido pasando a lo largo de la historia, y a pesar de que todos somos infieles y que en un momento, quiera sí o no, siempre somos rebeldes, siempre tenemos algo que nos aleja, pero Él es tan bueno que lo ha dado todo por nosotros, y esto lo podemos encontrar en Romanos 8, del 3 al 8. Dios ha hecho lo que la ley de Moisés no era capaz de hacer, ni podría haber hecho, porque nadie puede controlar sus deseos de hacer lo malo. Pero aquí está lo importante, aquí está la clave y el cumplimiento de su pacto siempre. Dios envió a su propio Hijo, y lo envió tan débil como nosotros, los pecadores. Lo envió para que muriera por nuestros pecados. Y así, por medio de Él, Dios destruyó el pecado. Eso es, esa es la esencia de Dios. Dios es bueno con nosotros todo el tiempo. Él cumple su palabra. Y miren, lo hizo para que ya no vivamos de acuerdo a nuestros malos deseos, sino conforme a todos los justos mandamientos de la ley, con la ayuda del Espíritu Santo. Él ahora nos da una ayuda. Ya no tenemos excusas. Y los que viven sin control sus malos deseos solo piensan en hacer lo malo, pero los que viven obedeciendo al Espíritu Santo solo piensan en hacer lo que desea el Espíritu. Y si vivimos pensando en todo lo malo en nuestro cuerpo que nuestro cuerpo desea, entonces quedaremos separados de Dios. Pero si podemos, pero si pensamos solo en lo que desea el Espíritu Santo, entonces tendremos vida eterna y paz. Ahora, aquí hay algo más fuerte que reflexionar. Dios siempre ha cumplido su pacto, siempre ha estado contigo. Él te sigue diciendo que seas fiel a Él. De hecho, Jesús resume la ley en dos, en la que acabamos de leer, que es honrar a Dios con todo lo que nosotros somos y amar a tu prójimo. Ahora, Dios ya vio que somos débiles, nos dio a su Espíritu Santo. Y aquí no se trata de entrar a un lugar o no entrar a un lugar físicamente, pero espiritualmente. Quiero hacerte ese llamado. ¿Estás obedeciendo para entrar al cielo o no estás obedeciendo? Entonces, yo te hago un llamado a ti que me escuchas, que no sé cómo está tu relación con Dios, pero yo te quiero recordar que Él te quiere cerca de ti. Él ya hizo lo que tenía que hacer, entregar a su Hijo para que tú y yo vivamos una vida en el Espíritu. Así que yo los animo a ese llamado de fidelidad de Dios. Hay consecuencias,
tú eliges, tú decides. Ha sido un gusto poder compartir esta pequeña reflexión. No me alcanza el tiempo para profundizar un poco más, pero un placer poder comunicarme con ustedes, compañeros.